Dios me los bendiga grande y poderosamente. Bienvenidos nuevamente a este mensaje aquí a la Iglesia Cristiana Armenia. Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Saludos a todos mis hermanos, amigos, familias, padres, hijos, amigos, hermanos de otra iglesia. Que Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Bueno, nuevamente estamos aquí. Hoy culminamos estos mensajes a la iglesia. Hoy vamos a estar predicando esta quinta parte sobre el mensaje a las iglesias. Saludos de la pastora Bella. Amén. Dios los bendiga a todos. Sabemos que lo que están escuchando, los mensajes cada domingo están siendo edificados y eso es una alegría para nosotros. Saber que este trabajo que estamos haciendo no es en vano, porque tu vida está siendo edificada. Así que ahora mismo tienes que ponerte en sintonía con esta palabra y aprender y ser practicante también de la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 del versículo 1 al 5. Es el mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ok, el mensaje básico. Recuerde que los mensajes que Cristo da a cada iglesia son mensajes al ángel, o sea, dice al ángel de la iglesia es el pastor, pero recuerde, este mensaje puede ser para cualquier creyente, cualquier persona, que lo tenemos que tomar, pero el mensaje básico a la iglesia de Sardis era una iglesia que tenía que volver a la vida. La palabra clave era que tenía nombre, que estaba viva, pero estaba muerta. O sea, eran personas creyentes que hablaban, que predicaban, que hacían todo en una iglesia, pero para Dios estaban muertos. Y además tenía otra cosa, esta iglesia, que era de las iglesias que no sufría persecución. A las otras iglesias que vimos los otros domingos, Jesús le decía: has tenido paciencia, has aguantado, has sufrido. Esta iglesia no tenía absolutamente ninguna señal de persecución. Ahora, ¿por qué esta iglesia no tenía señales de persecución? Lo dice lo que acabamos de leer: porque estaban muertos. Era como un club social. Eran personas carnales, sensuales. O sea, era el mundo se había metido a la iglesia. Entonces, una iglesia así, Satanás, los demonios, no tienen ningún problema en atacarla, porque ya están prácticamente, como dijo Cristo, están muertos, como las personas del mundo. Entonces, este tipo de creyente o iglesia no tenía que pagar un precio para mantener su fe. O sea, él podía hacer lo que quería. Él podía, cuando quería tomar, iba y tomaba, y si se emborrachaba, se emborrachaba. Si quería bailar, bailaba. Si quería hacer cualquier cosa, lo hacía. Si tenía que vengarse de alguien, se vengaba. O sea, no había ningún motivo para pagar un precio, para hacer que su fe fuera probada. Era una iglesia, bueno, en este caso unas personas también que eran muy complacientes. Entonces, ahora, como dije al principio, era una iglesia que servía, predicaba, oraba, pero estaba muerto. Entonces miren esto: para Dios, una persona muerta espiritualmente no es una persona que deja de respirar. O sea, para Dios, los muertos no están en un cementerio. Los 2 veces muertos para Dios están en un cementerio. Ya están muertos espiritualmente y muertos
físicamente, aunque no todo, porque los cristianos no mueren 2 veces, porque están vivos espiritualmente, mueren una vez físicamente. Entonces, para Dios, estas personas muertas no era porque no respiraban, estaban vivos, o sea, saludaban, hablaban y todo, pero tienes que entender que para Dios tú puedes estar, o cualquier persona puede estar muerta espiritualmente sin saberlo, pero ahorita lo vamos a explicar bien para que tengamos cuidado de esta terrible advertencia que hace Cristo a esta persona, a esta iglesia. Recuerden que una vez Jesús dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. O sea, en el sentido que el que está muerto espiritualmente es la persona que no tiene conexión con Dios. Ahora, surge una pregunta que nace de la advertencia de Jesús hacia nosotros. ¿Cómo murieron estas personas espiritualmente si estaban vivas espiritualmente? Esto es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo puede morir alguien que está vivo espiritualmente? Ahí es donde tenemos que poner atención en este estudio. Ok, pero antes de responder o explicar cómo puede morir una persona espiritualmente, para que se pueda entender aún mejor, tenemos que entender primero cómo nace una persona espiritualmente y por qué nace, qué sucede cuando una persona nace espiritualmente. En otras palabras, cómo una persona obtiene la vida espiritual que Dios dice que está vivo, que está conectado con Él. Y fíjense, no lo vamos a leer, pero la historia muchos de nosotros lo sabemos. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, Jesús tiene un encuentro con un hombre, maestro de la ley, con mucho conocimiento de la Biblia, que llega a él de noche, se llamaba Nicodemo. Entonces le empieza a hacer preguntas de cómo, Nicodemo le empieza a preguntar que cómo él hace esas señales, que por qué las hace, le hace muchas preguntas. Entonces Jesús le dice una revelación. Entonces le dice, mira, si tú no naces de nuevo, tú no vas a poder entender el mundo espiritual. Entonces la persona se sorprende y dice, ¿cómo voy a volver a nacer si ya yo soy viejo? O sea, Jesús le está hablando del nuevo nacimiento, que es el nacimiento cuando el Espíritu Santo entra en una persona. Fíjense, ¿cómo nace una persona o cómo una persona se vive espiritualmente y no queda muerta como dice la Biblia o no está muerta? Bueno, este paso todos lo sabemos. Una persona nace espiritualmente primero cuando acepta a Jesús. Segundo, cuando reconoce que es pecador. Tercero, cuando tiene un arrepentimiento del pecado que hizo. Y cuarto, cuando comienza una nueva vida. En ese momento dice la Biblia que en la persona entra el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entra, dice la Biblia que el espíritu de la persona despierta. Entonces, el Espíritu Santo se conecta con el espíritu de la persona. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo se conecta con el espíritu de la persona? Comienza esa nueva vida espiritual. Eso quiere decir que la persona comienza a sentir deseo de leer la Biblia, de aprender de Dios, de orar, de ir a la iglesia, comienza a sentir rechazo por lo malo, comienza a sentir, por ejemplo, si la persona no perdonaba, empieza a sentirse como redarguida, tengo que perdonar si practicaba un pecado, porque ha nacido espiritualmente. Dice en Romanos 8:16, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu humano que somos hijos de Dios. Entonces, en ese momento la persona nace de nuevo. Ahora fíjense esto. Ahora, en ese momento comienza la conexión espiritual. Cuando la persona se arrepiente, recibe a Cristo, entra el Espíritu Santo, ya comienza una conexión con el espíritu de la persona, con el Espíritu Santo. O sea, la conexión con la carne, con las emociones se comienza a cortar, se rompe.
en algunas personas se rompe más rápido y en otras personas comienza ese proceso de desligarse todo lo que hacía carnalmente, porque entonces hay una separación, hay una muerte a lo carnal y hay una vida a lo espiritual. Entonces fíjense esto para que entiendan por qué Jesús le dijo a estas personas que estaban muertas. Entonces, ahora, cuando hay esa separación, fíjense cómo el apóstol Pablo, léeme por favor Romanos 8, desde el capítulo 8 del versículo 1. Mire, vean cómo el apóstol Pablo explica cómo hay cristianos que son carnales, que todavía no están conectados totalmente con el espíritu, están más conectados con la carne y las consecuencias que trae. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Fíjense, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entienda, nacimos de nuevo, nos conectamos nuestro espíritu con el Espíritu Santo, ya no andamos conforme a la carne, somos guiados por el Espíritu de Dios. 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ok, fíjense, dice que nosotros éramos débiles, no podíamos vencer la carne, pero cuando Cristo murió, dice que lo que era imposible para nosotros, en otras palabras, desligarnos de la conexión con la carne y unirnos con nuestro espíritu al Espíritu Santo, era imposible, pero Cristo lo logró en la cruz. El otro versículo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Fíjense, cuando nosotros estábamos en el mundo, pensábamos porque nuestra alma se unió a la carne. Pero cuando nacemos de nuevo, ahora nuestra alma se une al Espíritu y empieza a someterse al Espíritu, porque el Espíritu se somete al Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ok, el ocuparse de la carne es muerte. Ve, ya aparece la palabra muerte y le está diciendo Jesús a la iglesia de Sardis, tú dices que estás vivo, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque se ocupaban de la carne, eran carnales. Ya le vamos a explicar, ¿qué más? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ok, los designios, los deseos de la carne es en contra de la voluntad de Dios. Una persona carnal es rebelde, es desobediente, es independiente, es egoísta, porque no se sujeta a Dios. Sigue. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está. Entonces, también Jesús le dice a la iglesia de Sardis que estás muriendo y hay otras cosas que van a morir, porque los que viven según la carne no agradan a Dios. Porque, estamos leyendo ahora el 14, Ajá. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ok, entonces fíjense, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Volvemos al principio. Entonces, cuando uno nace de nuevo, tu espíritu comienza a ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahí comienza la vida espiritual. Ahora, entonces vuelve la pregunta. Si la persona está viva espiritualmente, entonces ahora viene la explicación. ¿Cómo muere espiritualmente? Fíjense, ahora léeme Apocalipsis de nuevo 3, el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces ahí dice dos palabras, fíjense. Acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Por qué esta persona murió espiritualmente? Por varias razones. La primera, que lo vamos a explicar ahorita, es
porque lo que recibieron y oyeron, la doctrina básica, la doctrina de Cristo, la original, se comenzaron a apartar. Fíjense, vamos a leer Hebreos capítulo 2, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo explica esto tan claro? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjense, vuélvelo a leer. Por tanto, es necesario que con más diligencia, Miren esto, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. A las cosas que hemos oído. Recuerde que en ese tiempo ellos no tenían esta Biblia del Nuevo Testamento, ellos tenían el Antiguo Testamento, y lo que oían era, primero, las personas que conocieron a Cristo, los apóstoles, los demás discípulos, retenían la doctrina de Cristo, pero también estaba la doctrina de Cristo que la aprendieron los apóstoles y la doctrina apostólica que la transmitían los apóstoles, que de eso nace la iglesia, de la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles por revelación del Espíritu Santo. Mira lo que sigue diciendo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, mira, habiendo sido anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? No fue confirmada por los que oyeron, por los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, esa palabra fue confirmada por las señales, los milagros que surgieron o nacieron o lo hacían los apóstoles. Ahora, fíjense, cómo una persona empieza a morir por dejar la doctrina. Jesús enseñó la única y correcta doctrina, formó a sus discípulos con la doctrina correcta. Pero ¿qué pasó? Porque una persona muere espiritualmente cuando la doctrina no es correcta. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ok. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Fíjense, las falsas doctrinas comenzaron con las personas que no recibían totalmente la doctrina pura de Cristo. Entonces salían, se contaminaban porque no la recibían. La recibían muchas veces con su intelecto, pero no la recibían con su espíritu. Le voy a dar un ejemplo de esto. Mire, una vez me vino una persona a la liberación con problemas sexuales. Entonces, cuando comienzo a hablarlo, comienzo a interrogar a esta persona, un hombre, cristiano hermano, entonces él me empieza a decir, bueno, yo tengo estos ataques, no sé qué. Entonces yo le empiezo a indagar, a preguntar cómo es su vida sexual, con su esposa, con lo otro, y cuando veo su vida sexual era totalmente perversa, era como ver una película pornográfica. Entonces yo le digo, pero ¿qué doctrina o quién te enseñó a hacer eso? Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nuestro lecho tiene que ser sin mancilla. En otras palabras, nuestro lecho, nuestra cama tiene que ser santa. Entonces él dice que el pastor le enseñó en un retiro que hicieron un grupo de parejas que, bueno, les enseñó 600,000 cosas casi como pornográficas, que tenían que hacer todo y que tenían que disfrutar todo. Entonces, esa persona con esa doctrina, fíjense cómo una doctrina incorrecta mata a un cristiano. Entonces, con esa doctrina de la liberalidad sexual, esa persona se comenzó a contaminar de demonios. Entonces yo tuve que hacerle liberación, tuvimos que ministrarle, tuvimos que hacer cosas y le dije, cuidado, tú con tu esposa las cosas tienen que ser sanas como Dios manda. Entonces fíjense cómo por no oír, no aprender,
lo recibido para nosotros, lo que está en la Biblia, lo que nos revela el Espíritu Santo, como una persona y cómo le pasó a la iglesia de Sardis, que dejaron de lo que oyeron y vieron, lo dejaron de practicar. Y fíjense cómo esa doctrina los enfermó a ellos. Entonces, ahora, vean lo que pasó. ¿Qué pasó entonces? Volvemos a lo que es el nuevo nacimiento, que la conexión con el Espíritu, tu espíritu con el Espíritu Santo, con esa doctrina errónea, entonces tu espíritu se conectó con la carne. Le comenzaste a dar rienda suelta a los deseos pecaminosos de la carne y te volviste, estando en la iglesia, estás muerto espiritualmente porque te conectaste totalmente con la carne. Entonces, por eso dice que estás vivo, supuestamente, pero para Dios estás muerto. Entonces, se conectó con la carne. Lo otro también que puede hacer morir espiritualmente una persona es cuando la persona se conecta con sus emociones. Todo es una emoción. Y esa persona se vuelve negativa, se vuelve, se vuelve circunstancial. Si está bien, está bien. Ora, le va bien. Si le va bien, se conecta con Dios, emocional. Según su emoción, así es su vida espiritual. Ahora, también hay otro ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. La Biblia dice, dad y se os dará. Eso quiere decir que Jesús nos está diciendo que una persona generosa que da, Dios le va a dar. Eso es prosperidad, eso es bendición. Pero si eso se te conecta con tu alma y con tu emoción, entonces comienzas a vivir una vida solamente por la prosperidad. Tu mente, tu corazón se contaminan solamente con la prosperidad. Y siendo la prosperidad o la bendición viniendo de parte de Dios, pero te contaminas porque entonces tu corazón solamente se va hacia ese lugar. Y la consecuencia es que al conectarte con los deseos de tener dinero, te conectas con la codicia, con la avaricia, empiezas a hacer trampas sin darte cuenta de que estás cayendo en trampa. Fíjense todo lo que sucedió en la iglesia de Venezuela. En la iglesia de Venezuela, y mayormente las iglesias que predicaban la prosperidad, se conectaron muchos con políticos corruptos. Y esos políticos corruptos le daban dinero a la iglesia. Imagínate, políticos que robaban, que hacían trampa y la iglesia recibía ese dinero. La iglesia no se dio cuenta, estaba ciega, se conectó con dinero que no era bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su alma, su espíritu, no, tenemos que ser prósperos, tenemos que comprar lugares, tenemos que hacer cosas, y se desviaron sin darse cuenta. Y fíjense lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 6, 3, 10, como una iglesia así, que se volvió solamente la prosperidad, cómo murió espiritualmente. Mira el consejo que da Pablo, que es la doctrina apostólica. Miren. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. A la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahí está, ya comenzó. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Miren la doctrina apostólica. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Eso quiere decir que tú tienes que vivir contento con la vida que tú llevas. Ojo, contento con la vida que tú llevas, pero no acostumbrarte. Por ejemplo, si tú estás en pobreza o en cualquier situación crítica, tú tienes que buscar de salir, pero mientras sales no puedes caer como loco, hacer trampa o envolverte en cosas raras para prosperar rápidamente. Ahí caen las codicias, ahí caen los problemas.
Entonces, tenemos que tener cuidado de esa transición de la pobreza a la bendición, pero que sea bajo la voluntad de Dios. Mira lo que dice todavía Pablo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí está. Codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe, murieron espiritualmente. ¿Por qué? Por no predicar la doctrina correcta. Por ejemplo, yo personalmente, yo estoy de acuerdo con la prosperidad. Yo la predico. Cuando a la iglesia viene una persona de bajos recursos, yo les enseñamos, mira, vamos a hacer esto, invierte. O sea, yo no estoy de acuerdo que la persona viva en pobreza. Entonces le empezamos a enseñar, puedes hacer esto, ¿qué sabes hacer tú? Piensa en independizarse, estudia, haz tu profesión, ve, pero siempre ligado a la vida espiritual, no como loco que se meta en negocios sucios, en cosas raras que lo van a llevar a la perdición. Entonces, imagínate usted cómo salirse de la doctrina, la persona muere espiritualmente. Luego, otra cosa que mata a la persona espiritualmente, otra cosa que puede matar a la persona espiritualmente es no saber esperar. Cuando la persona no aprende a esperar, muere espiritualmente, porque entonces se desespera, quiere las cosas ya y empieza a agarrar los atajos, y esos atajos te conectan con la carne, dejas de ser guiado por el espíritu y empieza lo que dijimos al principio, te empiezas a conectar con la carne y empiezas a tomar decisiones sin incluir a Dios. Y ahí está el problema, porque el verdadero hijo de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios en cualquier situación, en cualquier problema. Tú tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo actúo en esta situación? ¿Qué? Entonces Él te va a decir, espera. O te va a dar la respuesta de cualquier forma y te va a guiar a esa respuesta. Lo otro también que mata espiritualmente es el temor. El temor hace que la persona se llene de miedo, se le cierran las puertas, la persona comienza a pensar, a dudar en las cosas que causan temor. Por ejemplo, Dios nos guarde, una persona puede morir espiritualmente cuando piensa en el temor, y el temor atrae lo negativo, entonces muere espiritualmente porque ella empieza a defender, a respirar, a tratar de salvarse él personalmente y deja de ser guiado por Dios. Lo otro también que mata a una persona espiritualmente es no velar. Cuando una persona no vela, muere espiritualmente. Velar, como lo leyó Cristo, la recomendación que le dio a la iglesia de Sardis es mantener tu conocimiento fresco, velar en oración, en comunión, en intimidad con Dios. Lo otro también que puede matar a una persona espiritualmente es una persona que sea intelectual, estructural o legalista. Ya le voy a leer esto que el Espíritu Santo me enseñó el año pasado. Mira lo que él me explicó, porque yo no entendía la situación de una persona. Y yo decía, ¿cómo esa persona puede ser cristiana y me está diciendo esto, esto y esto? Y yo no lo entendía, porque una persona hasta que predicaba y hablaba y aconsejaba y conocía la Biblia. Entonces, una vez orando, el Señor me hizo escribir. Entonces me dice, Bartan, me dice, tú siempre has escuchado y has entendido lo que es un cristiano espiritual y carnal. Me dijo, tú sabes muy bien la diferencia entre un cristiano espiritual y carnal. Has escuchado, por ejemplo, los cristianos
carnales son los que se ofenden, los que no los puedes corregir, son los que no han crucificado la carne, son emocionales, son carnales, lo que dije al principio. No, en el nuevo nacimiento no se terminan de conectar con el espíritu y siguen en la carne. Entonces, él me dijo, pero no solamente hay cristianos carnales, me dijo, hay estructurales, intelectuales y legalistas. Me dijo, los cristianos legalistas, dice, son los que tienen el espíritu de fariseico, que son los que condenan, los que critican y los que tienen espíritu de división. Esos son los fariseicos, son los legalistas. Solamente critican. Y le voy a dar un consejo, usted que se mete en internet, en YouTube, no siga páginas o hermanos que viven criticando a otro hermano, no caiga en eso. Ese es el espíritu fariseico, legalista. No caiga en eso. El otro espíritu son los estructurales, me dijo los otros cristianos. Nunca salen de las normas que aprendieron. Son estructurales y esos estructurales no son guiados por el Espíritu Santo. Lo otro que fue lo que me sorprendió, me dijo, los intelectuales los mueve el espíritu de Grecia. Mire esto, son personas que no son guiadas, me dijo, por mi Espíritu Santo, sino por el conocimiento de ellos, la lógica de ellos, la presunción, su intelecto, su conocimiento, su cultura. Entonces son personas ególatras, sus conocimientos los hace orgullosos, rígidos, sin afecto, sin misericordia. Porque esta persona que conocía la Biblia empezó a decirme en la iglesia que por qué yo ayudaba a los pobres, que yo tenía que dejar de ayudar a los pobres. Lo decía, pero bueno, Dios me lo reveló, Dios me lo puso en el corazón. Él me decía, no, tú tienes que dejar de ayudar a los pobres. ¿Qué es eso de ayudar a los pobres? Que ellos vean cómo hacen su vida. Y era una persona que conocía mucho la Biblia, pero era cristiano intelectual. El espíritu de Grecia, su conocimiento, su cultura le hacía pensar que yo no tenía que ayudar a los pobres. Entonces, el Señor me dijo, cuando viene una persona así, háblale lo espiritual, porque él, así, hablando de tú a tú, él nunca va a entender. Entonces me dice, tú no puedes con una persona con un espíritu de Grecia intelectual, tú no puedes entrar en el terreno de él, de tú a tú, usar la astucia o tu conocimiento para convencerlo. Tienes que hablar de lo espiritual. Por ejemplo, con una persona así, el Espíritu Santo me dijo, por ejemplo, en este caso, ¿por qué tú ayudas a los pobres? Entonces yo le dije, porque Dios lo colocó en mi corazón, lo dice la Biblia, el Señor me reveló que ayudar a los pobres, yo hacía tesoro en los cielos y Dios nos bendecía. O sea, cae la parte del espíritu de Grecia en esa persona o de repente abre los ojos de esa forma. Luego otra persona con este mismo espíritu empezó a criticar que por qué nosotros teníamos una paternidad y yo no sé qué. Y empezó con eso. Entonces el Espíritu Santo me reveló, dile que el Señor te guió en una revelación a hacerlo. O sea, estas personas, uno tiene que ser, cuando son espíritus así, esto apaga espiritualmente a la persona porque son personas intelectuales, no están conectadas, no están guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas personas. Ahora, ¿qué dice el versículo 2? ¿Cómo logro yo mantenerme vivo? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas. Fíjense, la perfección es un mandato de Dios. Ahora, ¿quién quiere ser perfecto? ¿Quién alcanza la perfección? Mis hermanos, simple y llanamente es una decisión propia tuya de querer agradar a Dios. Yo personalmente en cada área quiero alcanzar la perfección. Ojo, nunca la alcanzaremos, pero cuando la Biblia dice perfección, quiere decir que hagas las cosas correctas, que
no cometas errores todo el tiempo. Aprende las lecciones. Haz las cosas bien. Entonces, la perfección se alcanza es por una decisión personal de que tú quieres hacer las cosas como Dios le agrada. ¿Y qué dice el versículo 4 y 5? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Fíjense, el estar muerto, el desconectarse con el Espíritu Santo y ser un cristiano carnal, como leímos en Romanos capítulo 8, todos esos versículos que leímos, la persona mancha las vestiduras. ¿Qué quiere decir manchar las vestiduras? El pecado nos mancha nuestra vestidura. Y una persona con vestiduras manchadas no va a entrar al reino de los cielos. Mira lo que dice. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ok, dice entonces, el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Escuche, la muerte espiritual es tan grave, ser un cristiano carnal, emocional, pegarse a una doctrina falsa, irse a una doctrina que no es de Dios, o comenzar a practicar la Biblia a tu modo, en tu forma, sin obedecer a Dios, ligar el mundo con tu vida, aceptar la mentira, el engaño, la fornicación, el adulterio como algo normal, te van a borrar tu nombre. ¿Qué tienes que hacer? Lo que dijo Cristo. Arrepiéntete y lo que aprendiste y oíste, comienza a practicarlo, porque dice que la muerte empieza a hacer morir las otras cosas que están vivas. Pues entonces te empiezas a acostumbrar a lo que no es de Dios y te empiezas a acostumbrar a las doctrinas que no son, que no vienen como de Dios, que tienen que venir. Entonces, ¿qué nos recomienda el Señor? Que tenemos que volver a vivir. ¿Qué significa volver a vivir? Arrepentirnos, desconectarnos de la conexión con la carne, unirnos, pedir perdón a Dios y volvernos a unir y dejarnos guiar con el Espíritu Santo para ser guiados en toda nuestra vida, ser guiados por el Espíritu Santo para comenzar a hacer las cosas que agradan a Dios. Aleluya. Dios me los bendiga, Pastora Bella. Amén, amén. Qué hermosa enseñanza de parte del Espíritu Santo, porque el deseo de Dios es que ninguno se pierda, ninguno de nosotros. Y fíjate que estos mensajes los da en un tiempo, porque estamos en los tiempos finales. Y por muchas cosas lo vemos, ¿verdad? No solamente lo de la enfermedad, sino que por muchas cosas que están pasando en el mundo, lo estamos viendo. Entonces, ese es el deseo de Dios, que tengamos nuestras vestiduras blancas. Y esto lo logramos con una comunión con Dios, una comunión perfecta con Él. ¿Y cómo? Arrepintiéndonos cada día, cada segundo, en cada momento. Bueno, tenemos nuestros anuncios semanales y los martes tenemos nuestro estudio bíblico con los pastores Jonathan y Sonic Oradiquian, los días martes a las 10 de la noche. Te puedes conectar a través del Instagram Ancla de mi Fe. Los días miércoles y viernes posteamos nuestras enseñanzas semanales a través del Instagram y Facebook de nuestra iglesia. Y los días jueves tenemos el servicio de oración live a las 6 de la tarde a través de nuestro Instagram. De todas maneras, aquí en la cajita de descripción te estamos dejando todas las direcciones. Y el domingo, todos los domingos estamos aquí en nuestra prédica a las 2 de la tarde. Así que no te los pierdas, ninguna de nuestra programación semanal. Si no estás involucrado en el chat de la iglesia, también te invitamos a que te conectes por el chat, y que estamos allí todos los días edificando nuestra fe. Y también recibimos las peticiones de oración, no solamente los jueves en el servicio de oración, sino a través por nuestro chat de intercesión, donde hemos visto muchos milagros obrar en las vidas. Así que mantente allí conectado
Y bueno, como lo dijimos el domingo pasado, hoy vamos a tener nuestra Santa Cena, así que prepárate, porque en la próxima transmisión vamos a disfrutar de la Santa Cena del Señor y recordar y hacer recuerdo de él. Amén. Así que prepárate para nuestra próxima transmisión. Amén. Chao, chao, chao. Dios los bendiga.